Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro se le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, volviendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, calentándose en el fuego con los romanos. En la vida hay cosas, animales, objetos, seres humanos, a quienes uno ama tanto, de modo que en su momento de tranquilidad, de paz, uno puede ofrecerles todo, hasta la vida. Si se la pidieran, estaría dispuesto a darla. El problema es si en verdad en la hora que se necesita lo hará. Jesús dijo: el que amare más a su familia, sus propiedades y aún su propia vida que a mí, no puede ser mi discípulo, porque sobre todo tiene que ser Jesús. Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús, el más sobresaliente. Pedro fue uno de los más activos, amaba a Jesús con todo el corazón. En toda la lista que se encuentran de los discípulos, él encabezaba la lista. Era uno de los discípulos de confianza de Jesús, y le vemos en 3 lugares especiales con Jesús: en el monte de la transfiguración, en casa de Jairo y en el monte de Getsemaní. A Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, según Mateo 16, 19. Las llaves significan autoridad. A este discípulo le fue conferida la más alta autoridad en cuanto al reino de los cielos se refiere. El reino de los cielos no está allá arriba, sino que es aquí en la tierra, que es la iglesia. Y Pedro tenía las llaves de cómo entrar y ser parte de la iglesia. Eso nos dice Juan capítulo 3:5, nos habla de el reino de los cielos y cómo se entra al reino de los cielos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Es por medio del arrepentimiento, de bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Es decir, una chapa con 3 tiempos. Y Pedro tenía la llave. Esta es la razón por qué el día de Pentecostés él tomó la palabra, después que Jesús vino en espíritu y llenó a los 120. Abrió la puerta del reino con esa llave, con esa chapa de 3 tiempos: arrepentimiento 1, bautismo en el nombre de Jesús para remisión de pecados 2, y recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas 3. La puerta está abierta. En Samaria, para que la gente recibiera el Espíritu Santo, a pesar de que Felipe había predicado, había bautizado a la gente se había arrepentido, habían sido bautizados según el capítulo 8 de Hechos, verso 12 y verso 16, no habían recibido el Espíritu Santo. Hasta que Pedro y Juan llegaron, recibieron el Espíritu Santo y entonces entraron. En otras palabras, Felipe solo había arrimado a la gente a la puerta, pero no habían entrado en el reino a pesar que eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Pedro llega, él ora por ellos, reciben el don del Espíritu Santo y entran. En la casa de Cornelio,
También él fue llamado por Jesús para que abriera la puerta a los gentiles. Y en el capítulo 10, verso 47 al 48, nos dice que Pedro abrió la puerta también del reino de Dios, bautizando en el nombre de Jesús a todos aquellos que se habían arrepentido. Y ellos recibieron el Espíritu Santo, y ahí tenemos el nacimiento de la iglesia de la gente que no era hebrea. En todo lo que había pasado, a Pedro, la honra que Jesús le había dado, es posible que él se sentía algo mareado de grandeza por estar tan alto. Necesitaba una lección. Esto es lo que le pasa siempre a los hombres, porque alguien dijo que el ser humano ha sido hecho para que ande por la tierra, y cuando lo ponen en un pedestal se marea. Es decir, gente que a veces con un privilegio que se le da, a veces se enferma, porque se le hincha la cabeza, porque el ser humano así es, se le pega en los pies y se le hincha la cabeza. Entonces Pedro ahora se sentía más importante que todos los demás discípulos, porque Jesús lo ha llamado, que ha tenido una revelación de Dios y que él tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces él necesitaba una lección en la vida para poder aprenderla. Jesús le advirtió: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Pedro empezó a seguir de lejos a Jesús cuando Jesús fue apresado. Ese fue el problema. Empezó a seguirlo de lejos, como aquellos creyentes desanimados que ya no quieren, raspando hielo, van para el culto, sin ganas, como que van al matadero. Así Pedro. ¿Y ahora qué pasa? Se encuentra en medio de los romanos, calentándose en el fuego de ellos. Creyentes que, lo vemos, congregándose en una congregación trinitaria, solo para no apagarse, dicen. Pero ¿qué terminan? Siendo trinitarios y siendo enemigos de Jesús. Pero no te olvides que Jesús es el nombre de Dios.